Buenos días a todos. Antes que nada me gustaría agradecer al Congreso de Foro Dona por la oportunidad que me ofrecen de compartir con todos ustedes nuestros estudios. Mi nombre es Lucía Hernández Lima y soy alumna de cuarto año de Enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Nuestro estudio lleva por título Cuestionario sobre estereotipos de género en el alumnado universitario con perspectiva de género, un protocolo de Scoping Review. A lo largo de la presentación abordaremos cada uno de los siguientes apartados. En primer lugar, una breve introducción sobre el tema a estudiar. En segundo lugar, la pregunta de investigación en la hipótesis. En tercer lugar, el diseño metodológico. Y por último y en cuarto lugar, analizaremos la relevancia científica y sociosanitaria del tema. Comenzaremos con una breve introducción sobre el tema a estudiar. La gran mayoría de nosotros estaremos de acuerdo en afirmar que las universidades han de contribuir al desarrollo de una ciudadanía comprometida, técnicamente competente y profesionalmente ética, y en pleno siglo XXI es imprescindible que esta educación se realice con una perspectiva de género donde la equidad, entendida como una cuestión de dignidad y justicia, sea un pilar clave para aprender y vivir. Se suele entender al género como una construcción binaria, en donde estamos acostumbrados a solo contemplar al hombre y a la mujer heterosexuales e identificados con el género que te es asignado al nacer. De este modo, concebir al género como un binomio, donde cada uno tiene unos atributos fijos, identifica estereotipos de género que pueden ser perjudiciales, limitando el crecimiento intelectual de la mujer, impidiéndolas desarrollar todas sus capacidades, avanzar en sus carreras y o poder tomar las decisiones sobre sus vidas. Estos estereotipos contraponen lo personal, lo social, lo interno y lo externo, así como lo privado y lo público, obligando a las personas a cumplirlos en su imagen social, incluso cuando no le corresponde con su identidad y sus capacidades. Esas atribuciones de roles terminan por ser un problema merecedor de estudio, porque terminan por moldear la forma en que una sociedad piensa con respecto a hombres y mujeres, es decir, que una sociedad se ve afectada por los roles de género creados por el patriarcado. En el siguiente apartado de la hipótesis destacamos la pregunta de investigación y en este caso se formula de la siguiente forma. ¿Cuáles son los cuestionarios validados de estereotipos de género aplicados en el alumnado universitario? Esta pregunta de investigación nos lleva a nuestro objetivo general, identificar los cuestionarios validados sobre estereotipos de género para el alumnado universitario. A partir del objetivo general se desglosan los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, identificar los factores relacionados con los estereotipos de género y la asignación de roles en el ámbito universitario. Conocer las dimensiones de los cuestionarios. Describir las características y los tipos de estereotipos de género en el ámbito universitario en los diversos contextos culturales y sociodemográficos de diferentes países. Y por último, detectar la existencia de lagunas de conocimiento sobre los estereotipos de género en el entorno universitario. Respecto a la justificación, como podrán observar en las imágenes, comienzan a haber algunos estudios que publican los protocolos de revisiones de alcance o protocolos de Scoping Review. Sin embargo, a día de hoy aún son muy escasos. Los protocolos de revisión o Scoping Review ofrecen una guía para los revisores con respecto a la dirección y la dirección de la revisión resultante, ayudando a evitar sesgos al reducir el riesgo de decisiones arbitrarias, así como la duplicación no intencionada de revisiones existentes. Además, el registro o la publicación de protocolos revisados por pares va a facilitar la evaluación y la retroalimentación de la comunidad de investigadores. Del mismo modo, las pautas de informes ayudan a los autores a desarrollar mejores manuscritos para permitir revisiones de alcance más transparentes. A continuación, nos centraremos en el diseño metodológico. Se realizó una revisión de alcance o Scoping Review empleando el marco metodológico descrito por los autores Arsky y O'Mey, siendo actualizada por el Instituto Joanna Briggs y recogido en el Manual para la Síntesis de la Evidencia. La revisión está fundamentada en 5 fases concretas: establecimiento de la pregunta de investigación, identificación de los estudios relevantes, elección de los estudios, trazado de los datos y, como quinta fase, el acotamiento, síntesis y publicación de la información.
Se ha empleado esta metodología por su precisión y nivel de reproducibilidad en el momento del establecimiento de las preguntas que se quieran realizar y del análisis y extracción de la literatura con mayor nivel de evidencia a la cual tenemos acceso, obteniendo así datos concretos que van a contribuir a la aportación de una visión holística del tema sobre el cual se desea conseguir nuestra información. A continuación, se desarrollarán las 5 fases en las que la revisión está fundamentada. Es necesario construir una pregunta de investigación visiblemente estructurada que permita realizar una estrategia de búsqueda precisa. Por ello, se ha elaborado la pregunta en base al modelo población, concepto y contexto, según el Manual para la síntesis de la evidencia del Instituto Joanna Briggs. Por tanto, como población vamos a encontrar al alumnado universitario, en el concepto son aquellos cuestionarios sobre los estereotipos de género y en el contexto el ámbito universitario. Por tanto, se formula la pregunta de estudio a la que se pretende dar respuesta, que es la siguiente. ¿Qué se ha publicado sobre la existencia del impacto que tienen los estereotipos de género en el alumnado universitario? En el proceso de búsqueda de la literatura y selección de artículos con los que se pretende dar respuesta a la pregunta de investigación establecida, se han consultado las siguientes bases de datos electrónicas: Google Académico, PubMed, Biblioteca Virtual de la Salud, Cielo y Lilacs. Asimismo, se establecieron las palabras claves para limitar los resultados, realizando aquella traducción de las palabras naturales según la terminología DEX y MESH, acompañado de los operadores booleanos AND y NOT. A continuación, podemos observar en la tabla la palabra natural junto con los descriptores acorde con la frase que conforma el modelo PCC. De esta forma, es posible realizar la búsqueda en cada una de las bases de datos. Por tanto, en cuanto al paciente, como palabra natural vamos a tener alumno universitario, DEX, estudiantes universitarios o estudiantes, y por tanto MESH, University Student o Students. En cuanto al concepto, nos vamos a encontrar con cuestionarios sobre los estereotipos de género, su DEX, estereotipos de género, roles o género, y en cuanto a los MESH, gender, estereotipos, roles, gender y questionnaires. Y en cuanto al contexto, ámbito universitario, DEX, universidad y por tanto MESH, university. La tercera fase consiste en establecer los criterios de inclusión y exclusión para la posterior selección de artículos. Los criterios de inclusión son aquellas investigaciones primarias de diferentes metodologías, tanto con metodología cuantitativa como cualitativa, que permitan el acceso a texto completo y que traten sobre cuestionarios validados acerca de los estereotipos de género en el alumnado universitario. Además, tienen que haber sido publicados en los idiomas de inglés y/o español y ser publicados en los últimos 5 años. Los criterios que se van a aplicar en esta revisión de alcance se basan en el manual de Joanna Briggs para la Scoping Review. A continuación se especifica la población, el concepto, el contexto y los tipos y fuentes de literatura de interés. Por tanto, en cuanto a la población, como hemos comentado antes, se trata del alumnado universitario. En cuanto al concepto, pues el concepto principal de las investigaciones que se van a valorar para su inclusión son aquellos cuestionarios que midan e identifiquen los estereotipos de género, y en cuanto al contexto, pues se incluirán aquellas publicaciones sobre los estereotipos de género que tienen los alumnos y alumnas en el alumnado universitario en cualquier localización geográfica. Por otro lado, respecto a los tipos y fuentes de literatura, los estudios fueron incluidos en la revisión de alcance si tratan sobre los estereotipos de género en el entorno universitario, siendo las metodologías principales los estudios descriptivos, estudios cualitativos y estudios analíticos, tratándose estos últimos de enfoque normalmente transversales. En cuanto a los criterios de exclusión, los estudios fueron excluidos de la revisión de alcance si no son investigaciones, tales como los sitios web de organizaciones comunitarias, documentos de conferencias, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, comentarios, etc. Del mismo modo, no se incluirán publicaciones en idiomas distintos al castellano o al inglés y que su acceso sea de pago y por tanto no exista disponibilidad a texto completo. También fueron excluidos aquellos estudios cuyo objetivo no trataba sobre los alumnos y alumnas universitarias.
En la siguiente imagen se puede observar que se llevó a cabo el diagrama de flujo prisma, con el fin de mostrar el proceso de selección y cribado de los artículos. La elección de esta metodología ha permitido ofrecer un mapa de la evidencia existente en la literatura científica, así como la identificación de lagunas de conocimiento sobre el tema. El diagrama se va a dividir en 3 apartados. En primer lugar, la identificación, en donde se buscan todos los registros de las bases de datos y después se retiran aquellos que son duplicados. En segundo lugar, el cribado, es decir, con la lectura del título y su resumen, y si tratan del tema de estudio, se pasa a realizar una lectura a texto completo, donde se comprueba si cumplen los criterios de inclusión o si no se registra su motivo de exclusión razonadamente. Y en tercer lugar, los artículos incluidos, es decir, una vez son leídos a texto completo, se puede localizar la literatura gris mediante las referencias que aporten nuevos documentos a la revisión y todas aquellas publicaciones que cumplen los criterios de elegibilidad a formar parte de la investigación. En la siguiente tabla se puede observar la extracción de datos de los artículos que han sido seleccionados para ser incluidos en la revisión y, por tanto, contestar a nuestra pregunta de investigación, la cual se desglosa de la siguiente forma: los autores, el título, el año y el país de la publicación, así como los participantes, los objetivos de estudio, el periodo de tiempo en el que se lleva a cabo la investigación, junto con la metodología que se emplea y, por último, los principales resultados que se obtuvieron. Todo ello de acuerdo con el manual para la Scoping Review de JBI. Una vez se finalizó el proceso de búsqueda exhaustiva de la literatura científica en las distintas bases de datos con el fin de responder al objetivo y a la pregunta de investigación de nuestra revisión y, por tanto, para mapear descriptivamente los datos en base a su clasificación por categoría, surgieron 5 bloques categóricos. El primero, prevalencia y factores relacionados con los estereotipos de género en los alumnos y alumnas universitarios en los últimos años. Segundo, características de los estereotipos y roles de género que se construyen en el entorno universitario, es decir, contextos sociodemográficos y culturales de diferentes países. En tercer lugar, ámbito en donde tienen lugar los diferentes estereotipos de género en el entorno universitario. En cuarto lugar, la autopercepción de los estereotipos de género del alumno universitario respecto a los estereotipos de género. Y en quinto lugar, aquellas lagunas de conocimiento sobre los estereotipos de género y la asignación de roles que tienen los estudiantes universitarios. Se aplicará la lista de verificación con 17 ítems más actualizada para la Scoping Review de Peters y colaboradores, publicada en abril del año 2022. Y por último, la relevancia científica y sociosanitaria. En términos de masculinidad y feminidad, el debe ser impone comportamientos etiquetados que frenan el desarrollo de cada persona, al verse obligado a cumplir entonces con el modelo propuesto. Por otro lado, varios autores afirman que el sexismo y los estereotipos de género pueden llegar a convertirse en un precursor de la futura violencia en pareja. Según Madolell, Gallardo y Alemany, es necesario diseñar e implementar programas de intervención en la universidad con el objetivo de educar en y para la igualdad que ayudarán a deconstruir estereotipos y actitudes sexistas y construir así un nuevo sistema de creencias y valores basados en la igualdad de género. Y finalmente, muchas gracias a todos y agradezco así su atención. Por tanto, quedo a su disposición para contestar a todas las preguntas que tengan interés en realizar. Muchas gracias de nuevo.